Buenos días. Después de la comparecencia del señor don Francisco Agulló en la Comisión Especial del Servicio Murciano de Salud y centrado en listas de espera y derivaciones, se nos ha quedado claro que después de tantísimos años de autonomía y de gobierno del Partido Popular en las diferentes legislaturas, adolecemos de datos, de informes, protocolizados además, de controles, no solamente en un sentido, sino en nóminas, en horarios, en eficiencia. Seguimos hablando de trabajar las bolsas de ineficiencia que sabemos. Admitimos que es un sistema complejo, es una entidad de mucho peso, pero admitir después de 20 y tantos años que el sistema necesita una reordenación con cuestiones tan graves como las que vienen apuntando los distintos informes del Tribunal de Cuentas, de la intervención delegada en cuanto a las nóminas y demás, y todas las auditorías que conocemos, pues no deja de ser curioso. Y otro punto, a nuestro juicio, importantísimo y que también está definiendo muy claramente el camino y la deriva que lleva la prestación sanitaria en nuestra región es la coordinación entre las distintas áreas de salud. Tenemos en el país 17 autonomías y en la región 9 distintas áreas que no han consensuado ni coordinado protocolos de actuación conjunto, ni siquiera en una planificación general. Pero si entramos en el detalle de listas de espera, de recursos, de quirófanos, de cómo se gestionan incluso los autoconciertos, donde vemos que en el informe que nos presentan de la información delegada, el 80 y tantos % de ese autoconcierto se lo llevó el área 1 y las demás áreas a mucha distancia. El área 4 creo que era la siguiente y la 2 y la 8 también, con un 2,5% de todo ese global de recursos. Cuando hablamos de equidad y vemos esas actuaciones, pues no podemos dejar de hacernos muchísimas preguntas, porque el código postal sigue imprimiendo una diferencia fundamental en la atención sanitaria en nuestra región y en la gestión de las listas de espera, porque sin duda las áreas que tienen más peso, es cierto que también tienen atienden a muchísimos más ciudadanos y el nivel de complejidad también es superior y eso justificaría parte de ese porcentaje, pero desde luego no todo, porque seguimos viendo que esa cooperación necesaria pues no existe. De hecho, en todas las reuniones del Consejo, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo era esto, el Consejo de Administración, pues ni están representadas todas las áreas según las actas que han entregado a los distintos informes de la intervención y tampoco se habla en algunos de ellos de los balances económicos. Entonces esto pues nos resulta también muy curioso y no hemos podido obtener información en ese sentido. Entendemos la cooperación necesaria y queremos dejarlo muy claro desde el Partido Socialista entre los centros públicos y los concertados. Fuimos, de hecho, nosotros quienes en la ley empezaron a abrir las puertas a estas cuestiones, pero estamos hablando de cooperación sí y no de usurpación, porque sin los datos de contabilidad analítica, sin saber el SMS lo que gasta y cuánto le cuestan los distintos procesos y de si sale más barato en un sitio que en otro, ¿cómo pueden afirmar tasativamente que es más barato haciendo la concertación cuando los recursos no se han estado empleando también en reforzar el sistema público? Pensamos que son complementarios y además lo son por un defecto también de planificación del propio Servicio Murciano de Salud, que cuando nos enfrentamos a las listas de espera quirúrgica, sin duda ninguna, la falta de plazas en la UCI y en las REAS es fundamental, porque las operaciones son cada vez de mayor complejidad y no pueden ser absorbidas por los distintos hospitales, precisamente porque tienen quirófanos disponibles, pueden tener los cirujanos disponibles, pero necesitan esas plazas de UCI y de REA que no tienen. Y eso también es un problema en la planificación sanitaria, que es que cuando nos hablan y hablan de la equidad, de la planificación, del decreto regional para garantizar todas estas prestaciones, parece que llegaran ayer a gobernar y llevan ya 22 años. Y esto son cuestiones que se hacen y que se deben hacer cuando las vacas son gordas. Ahora mismo estamos en época de vacas flacas y los recursos son mucho más limitados. Claro, ¿cómo acometer ahora cambios estructurales importantes? Pues desde luego lo tenemos bastante complicado. Entonces, la coordinación y la cooperación entre las áreas y entre los recursos públicos y concertados cuando sea necesario y, por supuesto, sujeto a informes de necesidad protocolizados
y que dependan de una unidad regional y no del criterio de cada área, como también se ha quedado bastante claro, creo que se hace muy, muy necesario para tener una clara percepción de lo que hay, de la necesidad, de los recursos y cómo se distribuyen y que sea lo más equitativo, desde luego, posible. Hemos hablado de muchísimas más cosas, pero, en fin, desde luego el desarrollo normativo también lo llevan en el haber. Hablan de la necesidad de hacerlo como si fuese un descubrimiento y tenemos decretos regionales de 2006 que desde luego no se han desarrollado en toda su extensión en cuanto a listas de espera y listas de registros de pacientes y demás, y publicación de datos que no tenemos, como ayer veíamos en la prensa los 500 días de espera en una unidad del dolor. ¿Cómo es posible que no se le diga a los ciudadanos qué es lo que van a tener que esperar? En las unidades del dolor ya es que es el contrasentido absolutamente total. 500 días para entrar en un tratamiento para mitigar tu dolor, eso no tiene explicación posible. Entonces, pues bueno, seguiremos trabajando en esta comisión, desde luego con un objetivo clarísimo, que es ayudar a que todo esto funcione, que no es otra cosa la que perseguimos. Pues tenemos que seguir ordenando trabajos porque el volumen de la información que tenemos que manejar es bastante abultado y desde luego pues parte del trabajo de la comisión es ordenar cómo lo vamos a hacer, a quién vamos a llamar y qué tipo de informes necesitamos con el tiempo necesario para analizar todo este volumen de información. ¿Se me olvida algo, presidente? No. Eso va a depender un poquito de la actividad que organicemos la semana que viene, pero vamos, en principio la idea que barajamos es poder solicitar toda la documentación que necesitamos antes de que acabe julio para no tener que esperar a septiembre para pedirla, ¿no? Esa es la idea. Que lo podamos hacer dependerá de la Diputación Permanente que hay mañana y cómo se organice la actividad de julio. A vosotros siempre.